Renato, ¿cómo estás? Bien, bien. Muchas gracias por la invitación a participar del proyecto. Gracias a ti. ¿Cuál es tu nombre completo y dónde naciste? Renato Daniel Cisneros Sánchez. Nací en Lima en 1976, un 12 de enero. Eh, eso. ¿En qué parte específica de Lima naciste? Nací en el hogar de la madre, ¿Oh, sí? eh, que era no sé si era la maternidad en ese momento, pero era uno de los lugares donde ¿El que las queda en madres de esa Miraflores? época, sí, iban Yo nací ahí. a dar a luz en el hogar de la madre. Y en aquella época vivíamos en un departamentito en la calle Aljovín de Miraflores. Así que nací en el hogar de la madre y me fui a vivir a Miraflores, que fue mi barrio durante los primeros 10 años de mi vida. ¿Tuviste una vida de barrio? ¿Salías a jugar a la calle o eras una Sí, persona más? sí, no, tuve la suerte primero de vivir en una época en la que Lima todavía respiraba un aire barrial, o sea, todavía había sensación de barrio. Y, eh, y sí, tenía un grupo de amigos en la cuadra y en la calle de La Paz, en Miraflores, con los que salíamos a montar bicicleta. Uno piensa ahora en esa época y lo ve todo tan teñido de una especie de inocencia, de ingenuidad, de alegría por otra parte, que parecen las escenas de otra vida, pero sí fue una infancia muy bonita, con mucho ruido de barrio, con muchos amigos, con muchos personajes en el barrio. Y a pesar de que mi padre, que era militar, nos ponía ciertas restricciones, a la hora nos las ingeniamos para poder participar de esa vida coral, ¿no? Que era salir en patines, en bicicleta, pedir Halloween, jugar en el fútbol en el parque, trasponer las fronteras del barrio también, llegar a Barranco y Chorrillos, un poco escondidas, bajarla por Armendáriz, por la bajada de Armendáriz, y un poco ir delimitando esa geografía de la infancia que es un poco la forma en la que un niño empieza a reconocer el mundo, ¿no? ¿Qué clase de restricciones me contabas de que te ponían tus padres? Cuestiones de horas, de volver antes de una determinada hora, de hacer las tareas antes de salir. Creo que las restricciones naturales que en ese momento imponían los padres de esa generación, ¿no? Quizá mi padre por momentos era un poco más severo, pero en general respecto de salir con los amigos sí se fijaba mucho en con quiénes parábamos, ¿no? Y hacía estas preguntas casi como de rutina de quiénes son esos amigos, quiénes son sus padres. Él tenía una fijación con ese tema por un asunto de seguridad, supongo, ¿no? Con los años lo ha querido entender así, como una forma de cautelar la tranquilidad de sus hijos, ¿no? Una forma un poco extraña, pero era su manera de ser. Bueno, ya me contaste un poco de tus padres. ¿Cómo se llamaban tus padres y a qué se dedicaban? Bueno, tu padre yo sé que has escrito una novela, pero tu madre... Sí, mi padre se llamaba porque ya falleció hace 21 años, Luis Federico Cisneros Vizquerra, era militar, y mi madre se llama Vilma Sánchez Barrios y siempre fue ama de casa. Empezó siendo secretaria y luego se dedicó completamente a la casa, a la familia, a cuidarnos, en esa época en la que también era como típico que las madres de una generación y de una cierta y de una cierta edad se dedicaran a la casa, ¿no? Estamos hablando de una sociedad limeña machista, paternalista, donde la mujer todavía no encontraba un lugar, digamos, o no era tan común que las mujeres pudieran ascender profesionalmente, ¿no? Y muchas no es que se contentaran, sino que asumían su trabajo como el ser amas de casa como un trabajo, ¿no? Muy demandante por otro lado, ¿no? Sí. ¿Tienes hermanos? ¿Cómo se llaman tus hermanos? Mi padre tuvo un primer matrimonio en el cual tuvo 3 hijos: Luz María, Esperanza y Luis Fernán. Y luego con mi madre tuvo otros 3, mi hermana Vanessa, yo y mi hermano Luis Federico. Así que tengo 5 hermanos, 3 de padre solamente y 2 de padre y madre. ¿Con tus medio hermanos tenías una relación desde niño? ¿Te recuerdas haberlo visto bastante? ¿Se juntaban? Creo que a partir de los, no sé, serían 6, 7 años, mi padre nos dijo que teníamos otros hermanos. ¿O antes de eso no sabías? No, mis primeros recuerdos de ellos deben ser más o menos a esa edad, ¿no? Quizá un poco antes.
Pero él, me refiero a mi padre, siempre trató de que esa relación que no parecía tan natural, ¿no?, fuera lo más natural posible, y siempre nos habló de nuestros hermanos mayores, eso, como nuestros hermanos. Nunca utilizó la palabra hermanastros, nunca habló de ellos como hijos de otra familia, que aunque lo eran nuestros hermanos, ¿no? Y es una relación que se ha mantenido cordial y llevadera durante muchos años, hasta que publiqué un libro en el cual yo hablaba de mi padre y hablaba de estas relaciones, y hablaba del Perú y de Lima de esos años, y ellos han preferido tomar un poco de distancia porque se sintieron afectados por la novela. Felizmente con mis hermanos de padre y madre, con Vanessa y con Luis Federico, tengo una relación excelente, ¿no? Sí. Tengo una pregunta, viendo un poco tus entrevistas, tú dices que tu bisabuelo Sí. era un padre, era un cura. Es mi tatarabuelo. Tatarabuelo. Fue un cura. Y un entonces sacerdote. el apellido Cisneros se origina de tu tatarabuela. Exacto. Ella era Cisneros y ella fue la que le da el apellido, digamos, a sus hijos, ¿no? ¿Tú sabes de dónde viene ese apellido antes de ella? ¿De dónde se remonta? ¿Sabes la historia? Sí, es un apellido de origen español. Hay un pueblo, Cisneros, que está a 300 kilómetros de Madrid. Yo he ido a ese pueblo y es fantástico porque es un pueblo muy pequeño donde hay un solo bar, hay una iglesita, hay 3 borrachos, hay 7 viejos, hay un niño que juega con una pelota, una placita y se acabó, ¿no? Ese es el pueblo Cisneros, en el que habría nacido el cardenal Cisneros, una figura como emblemática en España. Y ¿Sabes cómo llegó tu tatarabuela al Perú? no, mi tatarabuela nació en el Perú. Sus padres eran españoles Ok. que llegaron al Perú buscando oro Ah, y se cansaron de buscarlo porque nunca lo encontraron y se establecieron en Huánuco. Ahí es donde se conocen mi tatarabuela Nicolasa Cisneros con el cura del pueblo, ¿no? es una El tremenda cura historia. Gregorio Cartagena. Claro. Y empieza una relación amorosa que es absolutamente novelesca. Lo que ocurre es que yo recién la he descubierto hace relativamente poco, hace algunos pocos años, y me he abocado a investigarla, a escribirla, a entenderla, a hacerla mía, a sentir que yo también vengo, aun cuando muchas generaciones más tarde, vengo un poco de esa relación, ¿no? Que hay algo de mí que está asociado a esa relación extraña, clandestina, secreta y por lo mismo emocionante y dramática, ¿no? Porque este cura no tuvo un hijo con mi tatarabuela, sino tuvo 7. O sea, fue una relación, pero que tuvo que ingeniárselas, ambos tuvieron que ingeniárselas para poder continuar con la relación, a pesar de la evidente falta que estaban cometiendo, ¿no? Él estaba incurriendo en un acto ilícito para la iglesia, Claro. y ella también era una mujer de pueblo y estaba muy mal visto que una mujer de pueblo se relacionara con cualquier hombre a escondidas, más si era un sacerdote, ¿no? Claro, claro que Entonces sí, es una historia que me encanta. sí. A mucha gente de mi familia no le gusta hablar de eso. ¿No? No, lo ven como una especie no sé, de un capítulo escabroso que ya no tiene sentido resucitar y del que ya no conviene hablar porque pasó hace tantos años. Ah, Y yo ahí sí discuto esa teoría. Yo creo que del pasado hay que hablar siempre porque en el pasado, más que en el futuro, están cifradas las claves de quiénes somos, ¿no? Lo que pasa es que el pasado tiene mala prensa. El futuro es más, como es más misterioso, es más encantador. Por eso tienen tanto éxito las brujas, los chamanes, los adivinadores, los horóscopos. La gente se obsesiona con saber qué va a pasar. Y yo creo que lo que va a pasar no es otra cosa que lo que ya pasó, pero con distintos envases, ¿no? Las historias se van reciclando y se van repitiendo. como has visto tú en tu obra, ¿no? De que la historia de tu familia es un poco, no es similar, obviamente, pero hay varias similitudes en generaciones que van pasando, ¿no? Sí, sí, porque esa relación ilegítima entre el cura y la tatarabuela, quizá porque fue una relación callada y secreta, terminó apareciendo en la generación siguiente, en la vida de mi bisabuelo, y luego en la de mi abuelo, Exacto. y luego en la de mi padre, y quizá yo Quizás tú vas a romper Quizá yo escribo todo esto para romper el conjuro, el Ajá, maleficio, ajá, sí, ¿no? sí, Para sí. conjurar el maleficio, Qué mejor interesante. dicho. Porque de alguna manera sí creo que la escritura funciona a veces como eso, ¿no? Como una manera de conjurar ciertos fantasmas que vienen atormentando no solamente a un individuo, sino a un colectivo, a un país, a una familia, a una sociedad, ¿no? Ya que voy a hacer un salto marginal, un salto grandísimo, pero ya que estamos hablando de esto, tú has escrito esta última novela, La distancia que nos separa, como un género de autoficción.
¿correcto? Sí. A ver, lo del género, sinceramente me parece que es como secundario, a pesar de que yo mismo reivindico la novela como una obra de autoficción, pero cuando la catalogué de autoficción, lo hice pensando menos en los críticos, en los lectores, o en los libreros, o en los académicos, y lo hice pensando más en mi familia, ¿no? Como una especie de blindaje, para que ellos no sintieran que este libro era otra cosa. Yo quería que entendieran que era una obra literaria y por lo tanto que estaba hecha de algunas especulaciones caprichosas y de algunas ideas muy personales, que son las ideas que cualquier narrador articula para que su historia sea o más dramática o más potente. Pero como no me sirvió de nada, porque igual se enojaron quienes se enojaron, ahora yo me referiría a la novela como una novela de no ficción o de autoficción, como una memoria o como una novela a secas. Bueno, te quería preguntar porque por lo que tú me has contado ahorita, el capítulo de tu tatarabuela, y cómo a través de las generaciones siempre ha existido algo interesante. Sí, sí. ¿Por qué decidiste llevarla al campo de la ficción cuando la realidad en realidad era bastante interesante? O sea, hubieras podido hacerlo, pegarte a la realidad, que también es interesante por lo que me cuentas, pero decidiste ficcionarla. Bueno, lo que he ficcionado para la novela que sale ahora pronto, en realidad son aspectos de la historia a los que no podría haber accedido, ¿no? Okay. Es decir, la anécdota central, el cura que se enamora en el pueblo de una mujer y que tienen 7 hijos, que son 7 bastardos porque no son reconocidos por el cura, esa anécdota por supuesto que la he respetado porque me parece, como tú bien dices, que es dramáticamente muy potente. Lo que me he inventado es la manera en la que ellos se conocieron, la manera en la que ellos empezaron a interactuar, la manera en la que se amaban, ¿no? La manera en que se las ingeniaron para hacer que la historia ocurriese como ocurrió, ¿no? Digamos que la gran trama es tal cual. Lo que he ficcionado es un poco el decorado de época, ¿no? Imaginar los lugares donde pudieron haberse encontrado, igual con mi bisabuelo y su amante, o con mi abuelo y su doble matrimonio en paralelo. Es para ponerle un contexto, ¿no?, a la historia. Sí, es para darle un telón de fondo, para contar qué estaba pasando además en el Perú en esos años, porque lo curioso de estas historias, además, es que ocurren en momentos gravitantes del Perú, ¿no? La primera durante la independencia, la segunda durante la guerra con Chile, la tercera durante el oncenio de Leguía, y la cuarta, claro, la de mi padre durante el militarismo, ¿no? Que bueno, esa ya está en la otra novela, pero yo no quería dejar de asociar estas historias familiares agitadas con momentos agitados de la historia del Perú, ¿no? Y siempre he sentido que hay una correspondencia entre lo que está ocurriendo en un país y lo que se vive, los dramas íntimos de cada hogar, ¿no? Por ejemplo, cuando en el Perú se vivió la violencia política por el terrorismo, es interesante pensar cómo funcionaban los hogares durante esos años, ¿no? El clima que había en el país era también el clima que se respiraba en cada una de las casas de los peruanos. Ese clima de incertidumbre, de inseguridad, de miedo, cómo esos sentimientos a nivel macro iban drenando en la intimidad de cada familia, ¿no? Esa operación a mí me interesa desentrañarla literariamente. Claro, muy interesante. Bueno, regresando a tu niñez, me contaste antes de empezar la entrevista de que tú empezaste el colegio más temprano. ¿Por qué? Porque vivimos cuando yo era muy niño en Francia, porque a mi padre lo enviaron de agregado militar a París. Y ahí hice una especie de internado internado. Entonces volví a Lima con 5 años, casi para 6. Con 5 años, y cuando aún me faltaba un año para entrar al colegio formalmente, yo creo que fue porque uno de los padres carmelitas, del colegio carmelitas, conocía a una tía mía o a mi abuela y por ahí vieron la posibilidad de que yo ingresara antes, entonces siempre estuve un poco adelantado, ¿no? Después, al salir del colegio, como entré a la universidad a la tercera, ahí ya me emparejé, me nivelé. Así que todo lo adelantado del colegio después ya se convirtió... ¿Recuerdas sentimientos de incomodidad de ser el menor cuando estabas creciendo hasta que terminaste el colegio? No sé si de incomodidad, aunque quizás sí, porque hay un par de veranos entre los 12 y los 14 años en que la gente pega un estirón. Y las diferencias se notan más. Y las diferencias entre hombres y mujeres se notan mucho más. Y puede ser, claro, muy frustrante para alguien que todavía no ha despegado
aunque yo siempre he sido como bajo y de contextura pequeña, digamos, sí recuerdo ahora que lo evoco, cierta incomodidad, ¿no? Algunos veranos, volver después de esos 3 meses y reencontrarte con gente que ya creció y que tiene pelos y cara ya de grande, y chicas que han desarrollado, y uno seguía siendo el mismo alfeñique del año anterior. Entonces sí, se crea una especie de inseguridad, ¿no? Bueno, muchos escritores dicen que empiezan a escribir quizás como un acto de rebeldía, ¿no? Como Sí. Mario Vargas Llosa, como Jaime Bailey. Sí. En tu caso, escribir era como una tradición familiar, ¿no? Era como que ser el negocio familiar de la escritura, porque a través de todas tus generaciones han habido escritores. Sí, hay un poco de las dos cosas. Yo estoy convencido de que quien escribe porque está de alguna manera incómodo con el mundo y necesita crearse otro mundo a través de la escritura, donde sentirse más cómodo, ¿no? Un mundo donde las cosas ocurran con un encanto que quizá la vida no tiene, ¿no? En la vida a veces uno, si lo piensas fríamente, la vida a veces no tiene mucho sentido. Lo que pasa es que nos gusta encontrarle sentido a cosas que no lo tienen. Y creo que la expresión máxima de esa necesidad se ve reflejada en las novelas, ¿no? Donde hay vidas épicas y donde hay vidas interesantes que van tejiéndose, que van, en fin, surgiendo en contextos difíciles y caóticos. Pero sí, en mi familia siempre ha habido una tradición literaria. Mi abuelo fue periodista y fue poeta, mi bisabuelo igual. Entonces yo siempre he crecido yo crecí en un ambiente en el que siempre había libros, siempre se hablaba de estos personajes, había bibliotecas. Y el hermano mayor de mi padre, mi tío Luis Jaime, que fue tu profesor en la Universidad Católica, fue probablemente la persona que más importancia tuvo para mí en mi relación con los libros, ¿no? Fue quien me enseñó a leer, básicamente, el que me alcanzaba títulos y me los recomendaba como un médico que receta medicinas para curar enfermedades, ¿no? Él me pedía que vaya todos los lunes a visitarlo y primero hablábamos de cualquier cosa que no fuera académica. Hablábamos de mis paltas vocacionales, de mis dudas sentimentales, de mis miedos, etc. Y luego él se paraba e iba a los anaqueles como un boticario que va a buscar cuál es la medicina que te toca, ¿no? Entonces, si estabas, no sé, con paltas amorosas, te daba algo de Rilke, o con paltas existenciales, algo de Hermann Hesse. Y luego anotaba en una agenda los libros que iba prestando. Y cuando luego me enteré, porque él mismo me contó que él había estudiado medicina antes de estudiar filología o lingüística, se me hacía que la analogía era natural, ¿no? Él en el fondo era, además de un docente extraordinario y un profesor que sabía leer el espíritu de sus estudiantes, era también un médico que recetaba literatura para curar el espíritu qué mejor. de los adolescentes con los que tenía contacto, ¿no? Así que Claro. para mí él fue muy importante, ¿no? Me imagino que sí. ¿Cuál recuerdas que haya sido tu primer impulso? Bueno, escritura, leer, me acabas de contar de tu tío, pero tu primer impulso de querer poner algo en hoja, escribir tus sentimientos, lo que piensas. ¿Recuerdas el primer impulso? Mira, hasta hace un tiempo yo pensaba que ese primer impulso había ocurrido en el colegio, en la escuela. A los 14, 15 años había empezado a escribir unos poemas, seguramente fascinado por alguna chica que no me hacía caso. O más que fascinado, frustrado. Pero después he recordado que antes de eso, a los 10 años probablemente, es decir, en 1986, escribía unos cuentos de terror. Y que no fueron muchos, pero existieron. Y después no he podido dejar de hacer la asociación entre esos cuentos y el contexto en el que yo estaba creciendo, ¿no? Que era un país de terror, ¿no? A mí me fascinaban siempre las películas de terror. Tenía una relación masoquista con las películas de Drácula, de zombies, porque ya daban películas de zombies en esa época, de Frankenstein, las que daban en Canal 5, las que daban en Canal 2 a la medianoche. No podía dejar de verlas aún cuando sentía verdadero pánico mientras las veía, ¿no? Y esa relación con el terror que se materializaba en estos cuentitos sobre casas abandonadas y sobre vampiros, sin duda tienen una relación con el miedo que nuestra generación sentía en esa época, pero que quizá no expresaba porque no sabíamos muy bien cómo manejar ese miedo, ¿no? Sabíamos que en el Perú había terrorismo, sabíamos que había bombas, que había apagones,
se empezó a normalizar la idea de quedarse en toque de queda, en tinieblas durante toda la noche, y eso que no es normal, para nosotros empezó a ser normal. Entonces creo que una manera de drenar esa especie de inseguridad era a través de esos cuentitos, ¿no? Y ese fue probablemente mi primer impulso de escribir, ¿no? Esos cuentos que se perdieron, que no tengo manera de recuperarlos, pero que sí los he recordado, ¿no? Quizás también porque más adelante, durante la adolescencia, me dices que escribías poesías porque tu impulso natural era más romántico, a las chicas, ese tipo de Sí, cosas. era absoluta y absolutamente romántico, sí. Pero Pero después lo has así, dejado completamente, ¿no? Porque ninguna de tus obras posteriores tienen un elemento romántico. ¿O sí, o tú crees que sí? no, yo creo que claro, mi abuelo era un poeta romántico y mi bisabuelo también. Tu padre también, por lo que me has contado. Mi padre Por lo que he también, leído en claro, alguna mi versión. padre era muy sentimental, ¿no? Y se enamoraba desbocadamente y también no era tan romántico en el sentido de los detalles, pero sí en sus aproximaciones. Y yo durante el colegio y un poco más allá también era como un romántico febril, que me gustaba sufrir por amor y tal, ¿no? Pero felizmente creo que el periodismo, que es una actividad que te enseña a ser escéptico, que te obliga a ser escéptico, me fue quitando esa melcocha que, a cambio de una mirada más desconfiada de la realidad y de los sentimientos y de las relaciones, ¿no? Y creo que a la larga ha sido saludable para la escritura volverme un poco cínico en ese sentido, ¿no? Cínico no por falsario, sino por mirar las cosas y dudar de la primera emoción que te surge cuando las enfrentas o las descubres. Entonces sí, el tono romántico se quedó en una época de mi vida que ya no creo que vuelva a recuperar. Pero quizá a cambio he ganado también otras cosas, ¿no? Bueno, y con todas estas influencias literarias que me estás contando y que ya sentías, aún así cuando saliste del colegio tuviste una crisis vocacional, ¿no? No estabas tan seguro de lo que Sí, querías hacer. Hasta sí, inclusive consideraste ser cura, ¿verdad? sí. Bueno, de hecho creo que esa edad en la que a uno lo obligan a tener que elegir aquello que va a hacer para el resto de su vida, es una edad en la que uno no debería tomar esas decisiones, ¿no? Ya, Uno yo tiene también pienso lo mismo. 14, 15, 16 años, Claro. está pensando en otra cosa, en el sexo, en la masturbación, en el amor. Uno ni siquiera se conoce bien a esa edad. Exactamente, no sabes muy bien de qué estás hecho, cuáles son tus materiales emocionales, racionales, y tener que decidir si vas a ser arquitecto toda tu vida o administrador de empresas. Para mí supuso un verdadero desafío y salir del colegio y enfrentarme a un mundo en el que había que ser alguien, creo que para mí fue demasiado pesado. Yo me demoré 3 años en academias preuniversitarias para ingresar a la universidad y en varios momentos tuve baches vocacionales. Pensaba estudiar periodismo, sí, pero también quería hacer otras cosas y en algún momento surgió en mí una vocación hacia el sacerdocio, quizá porque había tenido muy buenos amigos, curas, en los últimos años de colegio, me vinculé con el mundo parroquial, empecé a ir a retiros, era una coartada también para conocer chicas, para engatusarlas con una prédica filorreligiosa y en algún momento pasó por mi cabeza esa posibilidad, que felizmente para el clero peruano no prosperó, ¿no? Si no hubiese tenido que colgar los hábitos muy temprano, porque era muy enamoradizo también, ¿no? Y muy... Hubieras pensado como tu tatarabuelo, quizás, ¿no? Sí, totalmente. Y cuando años más tarde descubrí la historia de Gregorio Cartagena, el cura que tiene 7 hijos con una mujer, no podía dejar tampoco de sentir que había una especie de eco de esa vocación suya en mí, ¿no? Que tantos años más tarde, de pronto yo me haya interesado por la posibilidad de ser sacerdote. Incluso pasé un año en la Facultad de Teología. ¿Oh, sí? Sí, ahí en Pueblo Libre. Wow. Sí, en el barrio, en tu barrio. Ahí en Sucre. ¿En Sucre con cuál? En Sucre con la Marina. En Sucre con la Marina. Claro, claro, Ahí un está edificio rojo, creo la que. Facultad de Santo Toribio. Wow, Sí, ¿estuviste ahí un año? en el seminario, no en el seminario, sino en la facultad, yendo a clases de teología y tal. Estudié filosofía 3 años, pero justamente en la facultad me di cuenta que lo último que me interesaba era el sacerdocio, ¿no?
Vi muchas argollas, vi gente, me desengañé rápidamente de la iglesia como institución y por supuesto abandoné esa vocación que siempre fue incipiente, pero que en algún momento sí la consideré. ¿Por qué te desengañaste? Bueno, por un lado porque veía actitudes de sacerdotes que me parecían como frívolas, como muy superficiales, y luego en general ya como ciudadano, digamos, y como periodista, he sabido diferenciar el ámbito de las creencias, ¿no?, del ámbito puramente institucional, ¿no? O sea, creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Me cuesta entender cosas de la iglesia. Acompaño a mi esposa a misa cuando ella me lo pide, porque me parece que es un rito nuestro y distinto, y lo veo de manera muy personal, pero encuentro que el discurso de la iglesia en los últimos años, pero quizá desde siempre, nunca ha estado mirando la realidad, ¿no? Es como que la iglesia crece de espaldas al mundo que dice estar convocando todos los fines de semana. Y no sé, supongo que también vi otras cosas que en algún momento contaré en algún libro, de ese mundo del seminario, de los curas y los sacerdotes y las exigencias que te pedían y en fin, fue bueno estar ahí para poder ver, ¿no?, y atestiguar todo eso y saber que no quería formar parte de ese tipo de vida, ¿no?, que quería hacer otra cosa. Después de que abandonaste esta parte de tu vida, ¿has tratado de seguir pensando en cuál es lo que tú crees acerca de lo que sucede cuando nos morimos, sobre Dios? ¿O es algo que has dejado a un lado y no es algo que me interesa tanto? Sí, no es un pensamiento recurrente, no es algo en el que, no es una idea sobre la que vuelva. Creo que, por un lado sí creo, desde la literatura, por ejemplo, que hay una relación con los muertos. Creo que los muertos, la gente, todos en general tenemos como la sensación de que los ritos fúnebres marcan el fin de una relación, ¿no? La relación con nuestros parientes que pasan a una mejor vida. Pero yo no estoy tan seguro de eso. Yo sí creo que hay una relación con la memoria que ha quedado expandida en este mundo, ¿no? Puede ser que se mueran las personas, pero siempre queda algo de ellas, ¿no? Sus miedos, sus temores, sus fobias, sus traumas, siempre se quedan en general como dando vueltas y creo que uno puede ser muy susceptible de asumirlas también. Yo no sé sinceramente si haya otra vida después de la muerte, pero sí me gusta pensar en la muerte como un espacio desde el cual la gente que ya no está viva también todavía nos habla y nos interpela, y por eso a veces la escritura también la siento como una especie de ejercicio de espiritismo, ¿no? Que mientras uno escribe está conversando con las personas que ya no están. A mí me ha pasado mientras he escrito estas novelas que mientras escribía sentía por momentos que algunos párrafos eran dictados por mi padre que ya no está, por mis abuelos que nunca conocí, por este cura. Me gusta pensar esa idea, ¿no?, que hay una relación con esas memorias, con esos espíritus, ¿no? Eso sí, no creo que sea una idea muy mística, sino quizá hay algo de superchería en todo eso, pero sí me gusta pensar que uno tiene una relación con esos espíritus que formaron parte de tu familia antes de que tú vengas al mundo, ¿no? Ya que has hablado de este tema, voy a hacer otro salto. Cuando tú escribes, en el proceso de escribir una novela o lo que estés escribiendo en el momento, ¿cuál es tu proceso? O sea, obviamente yo sé que lo escribes 20 veces hasta que suena mejor y mejor y mejor, pero acá va a ser algo muy interesante. A veces siento de que las palabras vienen a mí, que vienen quizás de donde vendrán y que alguien los está escribiendo por mí. ¿Tú crees que tú eres consciente o tú simplemente cuando escribes dejas que lo que salga a primera emoción? Cuando escribo una columna, por ejemplo, una columna para la revista para la que escribo, hay una actitud en quien escribe de escribir una columna, ¿no? Tú sabes que estás escribiendo sobre un tema que conoces y es otro registro, es otra voz, es otra actitud. Pero cuando te pones a escribir, a hacer literatura, por lo menos es lo que me pasa a mí, yo siento que hay una parte que tiene que ver con la disposición de ponerse a escribir y es un ejercicio mecánico en el sentido que tiene que ver con movimientos, ¿no?, puntuales,
Escribes en computadora, ¿no? Escribo en computadora. Nunca escrito ya. Tomo notas a mano siempre, Ok. siempre tomo notas a mano, pero a la hora de la hora sí lo vuelco todo en la computadora. Ok, sigue con. Pero mientras escribes hay momentos epifánicos en los que surgen como verdades literarias que solo pueden surgir en la escritura. Eh, Marguerite Duras tiene una frase que a mí me gusta mucho, que parece un trabalenguas, pero que creo que encierra un poco la esencia de lo que te quiero decir. Ella dice, escribir es tratar de entender lo que escribiríamos si escribiésemos, que es una manera de decir que solo mientras escribes aparecen esas verdades que tú no sabías que tenías dentro, ¿no? Uno sabe cosas que no sabe que sabe, ¿no? O sea, uno tiene dentro información que no ha sintetizado, que no ha procesado, y mientras vas escribiendo a veces aparece esa voz que te hace sorprenderte de una verdad redonda sobre ti mismo, sobre la historia que estás escribiendo, que no hubiese surgido de otra manera, ¿no? No hubiese surgido conversando, no hubiese surgido pensando en ella, solo ha podido surgir porque pusiste una palabra detrás de otra y de pronto apareció esa especie no sé, quería decir chispa creativa, pero suena muy al lugar común, pero sí, tiene algo que ver con algo, es una combustión rarísima, ¿no? Aparece una verdad literaria que no podría haber aparecido de otra manera, ¿no? Por eso es que a mí me encanta decir que las cosas solamente existen cuando uno las escribe, ¿no? Antes uno las vive y no las termina de entender, pero cuando las escribes la vida empieza a tener nombre propio, ¿no? La materializas, ¿no? Sí, se materializa, le pones nombre a eso que te pasó, le pones nombre a esos sentimientos, puedes nombrar el rencor, el miedo, la envidia, el deseo, y solamente cuando algo tiene nombre ejerces un poder sobre esa vivencia, sobre ese hecho, ¿no? Y es una manera, creo yo, de vivir más tranquilo, más en posesión de aquello que te ocurre o que no te ocurre. Sí, eso. Y cuando escribes una novela, te sucede de que obviamente escribir una novela demora bastante tiempo. ¿Te sucede que tu impulso creativo, literario, a veces es como que ya estoy cansado de esto, quiero escribir otra cosa, o te apasiona tanto el tema que todos los días quieres escribir sobre eso, o a veces te tienes que forzar a escribir la novela porque tienes que terminar el proyecto simplemente? Yo creo que en cada escritor tiene como su propia rutina y sus propios... Por eso trato de nunca dar tips o consejos, porque cada autor tiene que descubrir su propia mecánica de trabajo. Yo me levanto siempre muy temprano y voy a la computadora a pulir lo que he escrito el día anterior. Invierto muchas horas leyendo, porque también mientras leo y subrayo aparecen ideas que luego me gustaría añadir a esa historia en la que estoy trabajando. Y por momentos sí hay bloqueos, hay necesidad de distracciones, pero hay momentos en los que estás escribiendo y sí, sientes que no puedes dejar de escribir. Y ese es el momento envidiable, ¿no? Para un escritor creo que no hay mejor momento, ni siquiera cuando el libro ya está hecho, cuando lo presentas, cuando tienes el encuentro con los lectores, que son momentos gratificantes, que son momentos de una cierta realización. Pero creo que ninguno de esos momentos, por muy emotivo que sea, se puede comparar al momento en el que uno está escribiendo una historia y siente que no puede dejar de hacer eso, ¿no? Siente que no puede dejar de escribir porque hacerlo significaría traicionar ese momento que es como un momento sagrado, ¿no? en el que han llegado las palabras correctas, uno se siente especialmente iluminado y cruzas los dedos para que no suene el teléfono, para que no suene el timbre, para que tu hijo no llore o para que tu esposa no te llame desde la cocina o desde donde esté. Y por eso también, porque implica un cierto riesgo, porque existe siempre, todos los días, la posibilidad de que la frase que tienes en la cabeza no termine siendo escrita como la tenías en la cabeza, es que también hay algo adrenalínico en la escritura, ¿no? César Aira, que es un autor argentino que a mí me gusta mucho, siempre dice: la literatura es el único campo en el que esa frase popular, querer es poder, no tiene ningún sentido. Porque uno quiere escribir de pronto si fuera cierta esa frase en la literatura, todo el mundo escribiría el Ulises de Joyce, ¿no? O no sé, o Crimen y Castigo, Claro, o cualquier gran obra, ¿no? Conversación en la Catedral, o A Sangre Fría, pero como no es posible, o mejor dicho, como no se puede todo lo que se quiere,
uno se tiene que contentar con escribir lo que le sale, ¿no? Es muy trabajoso escribir una novela. Tiene que ver primero con tener la certeza de que quieres decir algo, ¿no? Que tienes una historia que contar. Una historia que quizás suene muy parecida a otras historias, pero que por alguna razón sientes que es un deber compartirla con el público, con los lectores, porque les va a hacer, porque va a permitirles, vas a generar preguntas en ellos, ¿no? Preguntas, incomodidad. Creo que los mejores libros son aquellos, no aquellos que se disfrutan, sino aquellos que se disfrutan porque te interpelan, porque te incomodan, porque sales de esos libros sintiendo que eres una persona distinta a la que eras cuando empezaste a leer ese libro. Sientes que alguien que no conoces, que es el autor, ha dicho algunas verdades sobre ti mismo que tú sabías, pero que no habías sido capaz de articular y que no te habías atrevido a decir en voz alta por miedo a que sea cierto, ¿no? Y cuando eso ocurre, cuando ese diálogo se establece, me parece que es el momento en que la literatura cobra toda su magnificencia, ¿no? Y a través de ese mismo proceso, ¿cuándo sabes que ya lo puedes dejar? O nunca sabes que ya, o sea, a mí me pasa en video, ¿no? O sea, ¿qué me hace pensar que ya está? A veces, no sé, podría seguir, pero... Sí, bueno, con la novela de mi padre me pasaba eso, ¿no? Es ese tipo de novelas que uno las acaba para que la novela no acabe con uno. Porque yo podría haber seguido investigando a mi padre hasta el día de hoy, siempre habría una persona más a la cual hacerle preguntas. Y tiene que ver con un tema de intuición, pero sobre todo tiene que ver con algún tipo de... Presión exterior. De presión exterior, ¿no? O sea, una presión del mundo, un deadline, un editor que te dice, necesito tu libro para tal día. Porque si no fuera por eso, efectivamente, uno no podría resistir la tentación de estar corrigiendo el mismo libro toda su vida, que es una manera de no publicarlo nunca también, ¿no? La perfección es enemiga de lo bueno, entonces uno puede estar puliendo el trabajo y ponerse el pretexto que quieres seguir puliéndolo y no terminarlo nunca. Creo que son las dos cosas, un poco de intuición de saber que esa historia ya está contada y que cualquier añadido podría perjudicar más bien el material, pero también con una presión externa, que si no existiese, podría tenerte a ti escribiendo el libro ad infinitum, ¿no? A tu vida, ¿no? Sí. Ok, regresando a la historia de tu vida, saliste del colegio, tuviste estas dudas vocacionales, pero elegiste el periodismo. Mucha gente que se ha dedicado a escribir eligió derecho, eligió otras cosas. ¿Por qué elegiste periodismo? No elegí literatura primero porque cuando yo estuve a punto ya de entrar a facultad en la Católica, antes de lo de la filosofía y la teología, creo que hubo un cambio en la currícula de la Facultad de Literatura hacia la lingüística. Entonces todo se volvió muy lingüístico y a mí no me interesaba la lingüística. Yo tenía la idea, quizá un poco adolescente, de que estudiar literatura era leer y escribir, nada más. La lingüística no estaba en mi horizonte. Entonces deseché esa posibilidad y me fui al periodismo muchos años más tarde porque siempre me había interesado, siempre me había gustado la idea justiciera del periodismo, la idea de que el periodismo podía cambiar la historia, podía cambiar las dinámicas de una sociedad. Mi abuelo había sido director de la prensa, también sentía que había una especie de mandato familiar. Mi tío Luis Jaime había dirigido un periódico, entonces había como que también en el ambiente, en ese mismo ambiente del que hace un rato te relataba que habían siempre referencias literarias, había un espíritu periodístico viviéndose todo el tiempo. Entonces no fue raro que eligiera hacer periodismo y lo estudié en la Universidad de Lima, en la Facultad de Comunicaciones y después ya me dediqué a él enteramente por más de 15 años. El periodismo tiene algo que te escuché decir, lo que es muy quizás distante de la literatura, que es que en el periodismo tú tienes que escribir pensando en lo que le interesa a la persona. Sí. No es lo que te interesa a ti, es lo que le interesa a esa persona, mientras que el ejercicio literario es una forma de contar mi historia, no lo que los demás, o debe ser así para un buen escritor, ¿verdad? Sí, eso es algo que tiene que tener muy en claro cualquier escritor que también haga periodismo, ¿no? Son dos voces o dos personalidades que conviven en una misma persona, pero que tienen características muy distintas. El periodista, efectivamente, ¿no?
tiene que pensar en el lector necesariamente, en lo que ese lector necesita leer, en la información que ese lector puede reconocer como interesante. El novelista no tiene que pensar en el lector. Pero no creas que sí un poco, porque obviamente si escribes una novela es porque quieres compartirla, quieres, entre paréntesis, venderla, ¿no? Yo creo que hay un momento para pensar en los lectores, que es el momento en el que el libro ya lo terminaste, se lo das a la editorial y por supuesto que ahí te interesa lo que los lectores, las lecturas que los lectores hagan de ese libro, ¿no? Que muchas de ellas son iluminadoras y enriquecen tu propia perspectiva de la novela que has escrito. Porque uno no sabe muy bien la novela que ha escrito hasta que otras personas empiezan a leerlo y empiezan a descubrir claves que tú no sabías que estaban ahí enterradas, porque, ya lo decíamos hace un rato, ¿no? La operación de la escritura es una operación un poco mística. Escribes, pero no sabes realmente todo lo que estás diciendo. Y los lectores, por eso sí son agentes muy importantes, porque te vienen a decir, oye, tú has escrito una novela que dice esto, y de pronto no era lo que tú no esperabas, ¿no? ¿Te ha pasado eso? Sí, muchas veces. ¿Ah, sí? Por ejemplo, con esta novela, no muchas veces, pero sí he tenido lecturas muy interesantes desde fuera. Lectores que me han dicho, qué bonito homenaje a tu madre es tu novela. Y yo nunca, nunca me lo planteé así, ¿no? Claro, claro. Nunca pensé que escribir sobre mi padre podía ser, por una especie de refracción extraña, Ajá. un homenaje a mi madre. O por ejemplo, gente que me ha dicho que mi novela es una novela en la que se aborda la época del militarismo en el Perú y el ambiente del militarismo, y tampoco me lo planteé así, ¿no? Nunca. Bueno, hay mucha gente que quiere ver lo que a ellos les gusta, pues, ¿no? Entonces ven a Por ti- eso es que ahí sí me parece que los lectores son importantes, pero mientras uno escribe, si es que piensas en lo que los lectores necesitan, si es que piensas en lo que los editores quieren, en lo que tu agente necesita para vender tu novela a otros países, todas esas son influencias peligrosas, ¿no? Pero los editores no te dicen, como escritor, oye, me gustaría que escribas sobre este tema. Sí, te lo dicen, Sí, ¿no? pero una No cosa es que tiene te que lo ser- digan y otra cosa es que les hagas caso, ¿no? Ah, O sea, a mí me gustaría, por ejemplo, hoy está en boga el thriller policial, ¿no? Ajá. Todo es thriller, tú vas a cualquier librería del mundo y los bestsellers, muchos de ellos son thrillers policiales que se venden muy bien, pero yo no tengo nada que contar que se parezca a un thriller policial hoy, ¿no? Quizá mañana me encuentre con un caso que me parezca fascinante, al que tengo un cierto acceso y que pueda ser novelado o que me interese novelar, y quizá pueda ser un thriller, pero hoy mismo no está dentro de mis cálculos ni mis intereses. ¿No serías capaz de acomodar una historia que quieres hacer a No, no podrías La idea del escritor profesional hacer? Ajá. me interesa solamente en la medida en que esa profesionalidad signifique tener un horario para escribir y dedicarte a eso en cuerpo y alma, pero no a la idea de escribir en función de cómo se está comportando el mercado, ¿no? Ajá. Porque ahí directamente esclavizas tu vocación, ¿no? Y terminas siendo un escritor acomodaticio y no un escritor intestino, que es el tipo de literatura que a mí me interesa, ¿no? Cuando siento que detrás de unas páginas ha habido un hombre o una mujer desesperados por contar una historia, ¿no? Una historia que afectaba su vida o que afectaba su entorno, más que una historia bien contada, pero que pasa por encima del escritor, ¿no? Esa literatura a mí no me interesa tanto, ¿no? Claro, claro. Bueno, hay escritores, me imagino, como la escritora de los libros de Harry Potter o el de Da Sí. Vinci Code, que le dicen, te voy a dar tantos millones de dólares y me haces otra novela de esto, ¿no? Que Sí. me imagino que se esfuerzan a... No, y sin duda también debe haber un mérito en eso, y lo hay, ciertamente. Ah. Y yo jamás denostaría ese tipo de literatura, por muy comercial que sea, porque me parece que lo bueno de esos libros es que generan lectores, ¿no? Ajá. Entonces, un lector de Harry Potter, Sí, muchos niños empiezan a leer... exactamente, Claro, exacto. es un lector que empieza a descubrir el hábito de ir a la librería. Sí, ajá. Y al ir a la librería tiene muchas más posibilidades que otro niño que nunca va a la librería de descubrir otros autores Claro. y de ir enamorándose de otro tipo de libros, ¿no? Es Entonces, misión de esos autores, pues, ¿no? sí, O sea, entonces esos libros son perfectos porque son como cañas de pescar, ¿no? Que llevan a la gente a esos lugares tan raros donde convivimos todos los autores que son las librerías. Sí. Así Ni que tan niños, porque yo he conocido ya jóvenes que me dicen que han leído Harry Potter, ¿no? Y- sí, yo mira, estoy próximo a ser papá, quizá me interese escribir un libro para niños, no lo sé, Porque es tu impulso, claro. pero lo que quiero decirte es que creo más en la literatura que atraviesa al escritor, que pasa por el autor, más que en aquella que, estando bien contada, no tiene nada que ver con quien la cuenta, ¿no? Mm. Eso. Cuando una vez que ya
empezaste tu trabajo de periodista, trabajaste en el Congreso, ¿verdad? Sí. Y trabajaste en una época interesantísima en el Congreso, en la época que se cae el gobierno de Fujimori. Sí, sí, de hecho yo estoy pensando en escribir una novela sobre el año 2000, Ajá. porque yo lo viví en el Congreso, era corrector de estilo, era una especie de tinterillo, y, y fui porque me convocó Marta Hildebrand, que debe haber sido la única presidenta del Congreso interesada en que se escriban bien las resoluciones y los oficios y los discursos, etc. Yo estoy lejísimos de sentir algún tipo de cercanía ideológica con el fujimorismo. Alguna gente me ha recordado ese paso técnico por el Congreso como una especie de familiaridad con el fujimorismo. Pero para mí fue una experiencia interesantísima porque ser empleado del sector público en el Perú es vivir en un ambiente gris, absolutamente gris. Es muy ribeiriano el ambiente del Congreso, como el de cualquier edificio público, ¿no? Imagino que el Poder Judicial debe ser muy parecido. Pero yo quiero contar ese año, porque ese año en el Perú se instituyó una especie de decadencia moral, ¿no? Todos los días pasaba algo y pasaba tan vertiginosamente que éramos incapaces de entender la gran película, ¿no? Claro. Todos los días había un video en el que se veía a este personaje en Montesinos sobornando a alguien de la oposición para que se pase o para que favorezca al gobierno de alguna manera, o comprando medios de comunicación, en general la gran corrupción instituyéndose. Y me parece que ese año no ha terminado de leerse ni se ha terminado de decir todo lo que ocurrió. Entonces sí, me obsesiona mucho ese año, el 2000. Y me gustaría contrastar eso que pasaba en el Perú con alguna historia en la que haya un personaje. Como tus novelas, ¿no? Que cómo transcurre todo ese contexto nacional en algo pequeño, en una familia. Sí, sí. Quizá en este caso hay algo más de ficción, pero sí me gustaría convertir un personaje que también esté viviendo una especie de decadencia moral, ¿no? Y que sea como un pequeño guiño de eso que está ocurriendo a gran escala, ¿no? Y nuevamente, ¿no? El individuo que va sufriendo transformaciones éticamente parecidas a las que está viviendo el país. Así que bueno, nada, ese es un proyecto y para eso va a ser necesario en algún momento volver al Congreso y revivir esos años en los que trabajábamos en oficinitas de AAA, con unos saquitos ajustados, donde todo el mundo te doctoreaba. A mí me han pagado, por ejemplo, ¿no? Estos vicios de la administración pública, me pagaban escolaridad cuando yo no tenía hijos. Y fui la primera vez que me pagaron escolaridad a la caja a preguntar por qué me habían pagado escolaridad si yo no tenía hijos. Y el tipo con una cara de palo que nunca voy a olvidar me decía, ¿y qué quieres? ¿Devolver la plata? Me decía, no, quiero que me expliquen por qué me están dando plata que no me corresponde. Tú cobra nomás, me dice, tú cobra nomás. ¿Qué tanto pleito haces? Y ahí, claro, me sentía como esos personajes de Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Que se enfrentan a los funcionarios que detentan algún tipo de poder y que desde esa arrogancia te hablan para decirte de alguna manera que el Perú funciona así, con esa informalidad, con ese tipo de triquiñuelas a las que uno tiene que atenerse. Y cobré escolaridad mucho tiempo y hasta ahora, y te lo cuento porque lo cuento con una especie de culpa, ¿no? Quisiera donar eso a una Teletón, a algo, porque no me tocaba. Y después llegaba Navidad y daban unas canastas enormes, opíparas llenas de cosas que uno nunca va a terminar de consumir, no sé, duraznos en conserva, pero por montones, muchas más cosas de las que yo necesitaba. Y eso solamente por contar lo más anecdótico, pero lo más importante es cómo se iban pergeñando ahí las relaciones de poder, ¿no? Cómo se enquistaba la gente, se abrazaba al poder, a la cuota de poder, gente muy mediocre que vivían como parásitos en este lugar que era tan importante, el Congreso, ni más ni menos, ¿no? Pero sí, fue una experiencia enriquecedora. Están diciendo que tenemos que terminar y se me han quedado un montón de preguntas, pero quiero preguntarte algo importantísimo. Tú te has casado hace unos meses atrás. Sí. Y me has contado que vas a ser padre. Sí. Felicitaciones. Qué bueno, qué chévere. Gracias, sí.
en pocos años en realidad mi vida ha dado un vuelco Muy grande, que me porque está costando asimilar, ¿no? Dejé el país para irme a vivir a España, dejé el Perú para irme a vivir a España, dejé la soltería para casarme y he dejado, o estoy por dejar, la vida tranquila de quien todavía no tiene hijos para empezar a ejercer la paternidad, ¿no? Que también es un mundo que se me abre como una gran incógnita, con mucha emoción, con algunas paltas. ¿Temores? Sí, imagino. Sí, temores, ¿no? Porque uno siempre, me imagino, espera que ser el mejor padre posible, aún sabiendo que la paternidad se ejerce con errores, ¿no? Yo siento que ser padre es fallar, básicamente. Y también va a ser una manera de descubrir cosas de mí que de otra manera no podría conocer, ¿no? Un hijo, supongo, es un laboratorio literario también, ¿no? Y saca de ti cosas que ninguna otra persona podría sacar. Eso es lo que te iba a preguntar. Así que voy a estar muy atento a cómo reacciono y evoluciono ante la figura del hijo. Tú contaste que cuando murió tu padre, tú sentiste emocionalmente que en algún momento esto te ibas a tener que contarlo, ¿verdad? Sí, sí. Cuando te enteraste de que vas a ser padre, vamos a ser padre, tú y tu esposa, ¿sentiste esto lo voy a tener que contar algún día? Bueno, de hecho ya he contado en una columna cómo me enteré, porque fue una circunstancia muy curiosa. Estábamos con mi esposa en Cracovia, habíamos ido para visitar Auschwitz, un día, el último día del año pasado, el 30 de diciembre del 2016, fuimos a Auschwitz. Y la verdad es que es una experiencia que yo se la recomiendo a todo el mundo, ¿no? Fuimos como parte de una visita turística, quiero decir, pero sales de ahí, o por lo menos yo salí de ahí absolutamente desmoralizado, ¿no? Porque estás en contacto con los remanentes de probablemente el peor capítulo de la historia de la humanidad. Y me acuerdo que esa noche, después de Auschwitz, fuimos a comer a un restaurante argentino. Yo me pedí una botella de vino que me tomé solo. Y mientras avanzaba la noche, yo me iba poniendo en un modo de cada vez más pesimista respecto de la vida, ¿no? Le decía a mi esposa, ¿te has dado cuenta de lo que hemos visto hoy día, ¿no? Cuántas familias destruidas por el odio, cuánta sensación de muerte alrededor. Y empecé con una perorata existencialista muy depresiva, diciéndole cosas como que hay que aprovechar cada minuto porque la vida no vale nada, la vida no es justa, la vida trata mal, y una serie de frases contra la vida, ¿no? Y al día siguiente nos fuimos a dormir, en fin, al día siguiente mi esposa sale del baño con una prueba de embarazo positivo. ¿Ella no te había dicho que lo iba a hacer? No me dijo que lo iba a hacer. Y cuando salió con la prueba de embarazo positivo, yo sentí que era una especie de mensaje de la vida diciéndome, ahora pues, ¿no? O sea, no era que yo no valgo la pena, no era que la vida no sirve para nada, ahora pues encárgate de esta nueva vida. Y me pareció que fue como una cachetada a todas mis teorías deprimentes de la noche anterior. Y claro, eso ya lo conté en una columna, así que seguramente van a seguir apareciendo temas que me van a confrontar conmigo mismo, que es lo que más me gusta, ¿no? Cuando alguien una vez me dijo alguna vez, siempre desconfía de tus opiniones. Y es algo que trato de practicar, ¿no? Odio a la gente que dice cosas tan tajantes y que tiene opiniones tan concluyentes y que no da la mínima posibilidad a pensar que está equivocado, ¿no? Odio a los que creen ser líderes de opinión y que creen que sus opiniones son las que delimitan cómo debe ser el comportamiento humano. Así que creo que un hijo es sobre todo eso, ¿no? Alguien que todo el tiempo está poniendo tus opiniones en tela de juicio. Y ya ves, todavía no soy padre y ya estoy en modo paternal. Te escuché decir de que la experiencia de ser padre consideras que es algo que hace mejor al ser humano. Que piensas de que las personas que son padres mejoran como personas. ¿Qué opinabas eso? Y la persona que te estaba entrevistando en ese momento te dijo que no necesariamente, pero ¿qué opinas tú? No sé dónde dije eso, pero... Juliana. Ah, ya, sí. A ver, bueno, sí, lo que pasa es que pienso en amigos que han sido padres y la versión que queda de ellos después de la paternidad es mucho mejor a la anterior, ¿no? ¿Sigues pensando lo mismo? A lo mejor pero por otra parte pienso que no todo el mundo tiene que ser padre, ¿no?
También hemos crecido con la idea de que la realización personal pasa por cumplir necesariamente con cuestiones como el matrimonio o la paternidad o terminar una carrera, y hay millones de casos que demuestran lo contrario, ¿no? Hay gente que es muy feliz sin haber cumplido ninguno de esos ítems que nos enseñaron nuestros padres que debíamos cumplir para ser felices. No creo que todas las personas estén preparadas para ser padres, no creo que todas las personas estén preparadas para estar casados, pero sí creo que cuando se da esa sana combinación entre alguien que tiene efectivamente un instinto paternal y la ocasión de la paternidad, cuando eso ocurre, creo que las personas nos volvemos menos egoístas, menos egocéntricas, menos narcisas, y empezamos a experimentar un tipo de generosidad que de otra manera quizás nunca vayamos a conocer, ¿no? Un hijo te obliga a pensar en otro, y eso ya me parece un desplazamiento que solamente puede ser provechoso, ¿no? Sí. Gracias. A ti. Gracias por la entrevista. Muchas gracias. A ti por la conversación. Gracias.